El tema de hoy es sembrar y plantar. La semana pasada les enseñamos a hacer unas macetas utilizando residuos que normalmente lo dejarían en la basura, y con ello pudimos aprovechar esos materiales. Ahora vamos a aprender a poner las semillas y las plantas en esas macetas. Pero antes que nada hay que distinguir entre sembrar y plantar. Sembrar implica el proceso de generar una planta a través de una semilla, y eso, la semilla se pone dentro de la tierra, lo cual va a favorecer que pueda brotar la plántula. Mientras que plantar se utiliza una plántula o ya una planta y se transporta a una maceta o a un terreno en donde uno quisiera que ésta crezca. Bien, lo primero que vamos a ver el día de hoy es la parte de sembrar. Para sembrar se requiere unos pequeños contenedores. Lo que vamos a buscar hacer es un almácigo o semillero, también se conoce, y esto lo podemos hacer utilizando, por ejemplo, un cartón de huevo, o podemos utilizarlo con los mismos contenedores que luego nos dan de plástico para poner, que llevan comida, verdura. En las facultades, por ejemplo, se vende mucho esto. Entonces utilizamos, por ejemplo, una de estas tapas donde viene normalmente la comida, y utilizamos pedazos de botella. En este caso, por ejemplo, una botella de 600 de Bonafont, con esto funciona muy bien. Lo que vamos a hacer es, ya corté un poquito, vamos a terminar de cortarlo y le vamos a hacer unos hoyos. ¿Por qué es importante tener tu propio huerto o invernadero en casa? Bueno, se estima que aproximadamente unos 100 metros cuadrados permite que una familia completa pueda subsistir sin tener que comprar alimentos foráneos. No quiere decir que si a mí se me antoja tener un plátano en mis condiciones de mi hogar no permiten que yo tenga un árbol, una planta de plátano, entonces quiere decir que yo ya pueda alimentarme completamente de todo lo que quisiera, ¿no? Habría que comprar ese plátano. Pero si, por ejemplo, me gusta mucho tener moras y las condiciones de mi hogar permiten que yo pueda tener las moras en mi huerto, pues con eso yo puedo ya abastecerme sin tener que comprar foráneo. Algo muy importante es cuando uno tiene sus propias hortalizas, su propio invernadero, se dará cuenta que hay plantas de temporada. La naturaleza es algo sabia, por ejemplo los cítricos que son en invierno, mientras que las bayas terminan siendo de verano. Para nosotros que consumimos normalmente de Superamas, de Walmart, pues comprar una baya pues, que se dé en invierno, normalmente tiene que ver con que pueden ser plantas que son transgénicas o que le agregaron ciertos químicos para que éstas se puedan generar en una temporada en la cual normalmente no se daría. Por eso es importante tenerlo en tu propia casa, conocerás un poco cómo funciona en la tierra, y muy importante, tendrás la posibilidad de comer mucho más sano. En este caso, bueno, ya tenemos nuestras pequeñas almácigos. ¿Por qué pongo este contenedor? Como vimos en la última plática, el contenedor va a permitir que si yo le ingreso el agua, la planta, bueno, en este caso primero la tierra y luego la plántula, van a absorber el agua necesaria y no me voy a pasar y ahogar de esta manera la semilla. Entonces el siguiente paso sería ya agregarle, se puede agregar por ejemplo unas piedritas o algo que permitan incluso la mejor absorción, y después la tierra. Entonces agrego unas cuantas problemas técnicos. Pues bien, para permitir que mejora la absorción del agua, y finalmente agregamos tierra. Les mencioné en el video anterior la proporción ideal para generar, y era 50% de tierra de huerto y 50% de composta. Un escenario ideal sería de un 30% de composta, 10% tierra de huerto, 10% de vermiculita, y finalmente el resto de fibra de coco.
Sin embargo, bueno, en este caso seguramente en su casa no tendrán todo, y es por eso que se requiere hacerlo con 50-50. La composta es muy rica en nutrientes, lo que permitirá el muy buen crecimiento de las plántulas. Y bueno, muy importante en este caso, en la tierra, por ejemplo, se me vienen unas piedritas. En la parte de arriba no queremos piedras. Vamos a tratar de hacerlo que sea muy homogéneo, de tal manera que permitan que las semillas crezcan y no se topen con algo que les dificulte su crecimiento rápido. Finalmente, ya que terminamos esto, lo que vamos a hacer es agregar la semilla. En este caso voy a usar semilla de lechuga. Tratemos de no poner más de 5 semillas en cada uno de los contenedores y que estén separados. No todos crecerán, pero queremos también que no genere competencia entre ellas, y de esta manera podemos asegurar cuál es la proporción de crecimiento de rebrote de las semillas, ¿sí? Entonces, una vez que terminamos de esto, agregamos un poco de tierra. Yo en esta parte lo hago incluso con la mano, porque tratamos de evitar sobrepasar de tierra. ¿Cuánto es lo ideal? 3 veces el tamaño de la semilla. Si la semilla es muy larga, no quiere decir 3 veces el largo, porque no se coloca de forma vertical la semilla, sino horizontal. Entonces son 3 veces el tamaño de la semilla de forma horizontal. Y bien, una vez que terminemos, lo que vamos a hacer es regar. En este caso, como le puse un contenedor base, regamos por fuera y solito la tierra va a absorber el agua que requiera. Y entonces evitamos de esta manera inundar las semillas. Solamente nos vamos a tener que estar al pendiente de que no baje demasiado el nivel del agua, y eso es todo. Vamos a notar qué es lo que pusimos aquí de semilla, y esto es muy importante, porque a veces llega a pasar que en una sola, por ejemplo, en este caso un semillero de este contenedor o uno más grande, llegan a tener muchos rebrotes y luego ya no sabemos de qué es. Nuestra memoria no da para saber de todo, y llega a pasar que rebrotan cosas que a lo mejor no era lo que nosotros pusimos, porque llegó una semilla por fuera, sobre todo cuando no es un invernadero y no tenemos las condiciones que controlamos. Cuando empieza a brotar una semilla, salen unos cotiledones, que son como las primeras hojitas que se ven. Es muy difícil distinguir qué planta es solamente al ver los cotiledones. Entonces hay que esperar a que crezcan, y luego puede llegar a ser ya algo tarde. Entonces, si queremos retirar alguna planta que no queríamos que estuvieran, por ejemplo, en ese lugar, entonces por eso es importante nosotros ya marcarlo. ¿Listo? Esa es la forma en la que nosotros podríamos producir unas semillas, y de una forma más rápida, pero es muy importante tener cuidado al hacerlo. Puedo mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, aquí esta, que apenas la sembré el día de ayer, lechuga y albahaca. Y aquí tenemos otros casos, por ejemplo, donde está lechuga, jitomate, tabaco, orégano. No todas las dispersiones son de esta manera, en donde tenemos un contenedor y ponemos 5 semillas. Puede ser un contenedor más amplio y simplemente lo dispersamos a lo largo. Como por ejemplo, si utilizamos un cartón de huevo, esta es la tapa del cartón del huevo, o utilizamos la base del cartón del huevo. Finalmente tenemos las opciones que se muestran aquí al fondo, que por ejemplo se puso pimiento, alpiste, papaya, y se dispersó a lo largo del contenedor. Estas van a tener que ser trasplantadas posteriormente. ¿Por qué es importante el trasplante? En primer lugar, porque el suelo, las condiciones del suelo hacen que si llega por ejemplo una bacteria, un virus o un hongo y empieza a afectar lo que nosotros producimos, si todas las plantas que tenemos en ese lugar son iguales, se van a ver afectadas de la misma manera.
Por tanto, es muy importante trasplantarlo en otra zona y así evitamos que perdamos toda la cosecha. También es importante que no tengamos monocultivos, es decir, tener variedad en estos. Hablaremos un poco más al final de esto. Y bueno, eso es sembrar. ¿Qué quiere decir plantar? Cuando nosotros tenemos una plántula, ¿no? Que es la pequeña planta, o ya una planta más grande, o un pequeñito árbol que vamos ya a trasplantar, eso ya es plantar. Y para ello se requiere generar un espacio en donde vamos a ponerlo. Por general tiene que ser 3 veces la profundidad de lo que ya tiene de raíz, de tal manera que permita el crecer. Es importante saber que si nosotros lo vamos a plantar en una maceta, esta va a tener un crecimiento restringido, a diferencia si lo ponemos, por ejemplo, en un jardín, en donde no va a tener limitaciones y va a crecer mucho más. Entonces, entre más volumen, no es tanto el largo ni el alto, sino el volumen que le pongamos, es mayor la facilidad de que ésta pueda crecer. A veces va a requerir ser un segundo trasplante, ¿no? Hay diferentes técnicas para esto. Por ejemplo, hay una que es normal, que es simplemente poner la plántula. Otras que se pueden utilizar, por ejemplo, usar los tubérculos, como en la papa, en la cual se pone a profundidad más o menos como de 10 centímetros y permite que brote el tubérculo. Siempre apuntando los brotes que ya estamos teniendo, apuntando hacia arriba, e incluso se puede partir a tener varias estas como son gemas en diferentes pedazos que nosotros pongamos en la tierra. Podemos tener otras como injertos donde le ponemos una parte de una planta a otra y permitir el crecimiento de la segunda. Y tenemos otras, por ejemplo, que nosotros podemos poner unas ramas en agua, como se ven ahí al fondo. Estas están dentro de una cubeta con agua y permitirá que estas generen unas raíces en aproximadamente unas 3 semanas. Puede ser incluso más, mes y medio, dependiendo si utilizamos hormonas de crecimiento y hormonas para enraizar. En este caso no lo estoy utilizando, entonces estas van a tardar como un mes y medio aproximadamente. Lo que sí es importante es que nosotros consideremos que a la hora de hacerlo es el momento más delicado de una planta. Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Si nosotros vamos a dejar que ésta se salga de su contenedor inicial durante mucho tiempo, hay que mantener las raíces muy húmedas, que es ponerlas por ejemplo en un contenedor con agua, porque de lo contrario se seca y se puede llegar a morir. Bien, tenemos un caso, por ejemplo en este que puse el apio. Este era un pedazo de cocina, simplemente quedó de una ensalada y en la parte, digamos, la parte inferior del apio se le cortó, se dejó un pedazo y simplemente se ingresó en la maceta. Eso les enseñamos en otro video cómo se hace. Y finalmente tenemos también este poro, que bueno, el poro simplemente era este pequeño pedacito y simplemente creció ya muchísimo. Esto aproximadamente del 22 de abril a la fecha. O sea, ha crecido bastante. Bien, vamos a utilizar hoy uno que es un brócoli que ya está generando raíces, como podrán ver aquí al fondo. Entonces ya lo podemos trasplantar y vamos a utilizar una de las macetas que hicimos en el video anterior. En el video anterior obviamente no lo terminamos de pintar, en este caso pues ya lo pintamos, tiene una forma un poco como de oso. Y como les menciono, tiene en esta una parte donde se le ingresa el agua y donde está la tierra. Ya ingresé un poco de tierra para que lo vieran y le voy a ingresar un poco más antes de trasplantar. Bien, ahora sí ingresamos en este caso el brócoli, lo agregamos justo en esta zona y vamos a cubrir con tierra básicamente un poquito abajo de la maceta, por si se llegara por alguna razón que yo riego y me equivoco en esa zona, la tierra no se sale del contenedor. Y obviamente vamos a llegar de tierra más o menos a la misma cantidad sobre la planta, sobre en este caso el brócoli, que habíamos llenado de agua.
Bien, y una vez que terminemos, lo único que faltaría hacer sería ponerle el nombre y finalmente agregar el agua. Y listo, ya tenemos el brócoli, agregamos agua y ponemos el nombre. Bien, con eso ya terminamos este curso de sembrar y plantar. Este tema es muy amplio, abarcar cada uno de los aspectos podrá tomarnos mucho tiempo, entonces eso lo estaremos viendo en otros videos. Pero muy importante que ustedes entiendan por qué hacerlo. Aquí, en este caso en México, una tercera parte de lo que nosotros consumimos viene del Valle de Mezquital. El Valle de Mezquital está en una zona de Hidalgo, en donde prácticamente está a un lado de donde cruza el río Tula, muy cerca de donde está la presa Endo, que es la fosa séptica más grande del mundo. El río Tula es el desemboque de todo el agua sucia de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es una de las pocas ciudades en el mundo donde tiene solamente un desagüe. Entonces todo lo que es el agua negra, que contiene por ejemplo esos fecales, el agua gris que contiene incluso detergentes, se combina con el agua azul, que es mucho más limpia, que podemos utilizar por ejemplo para regar, y todo eso termina en el río Tula, y con esto riegan las plantas del Valle de Mezquital. Entonces prácticamente una tercera parte de lo que ustedes están consumiendo en su hogar viene con coliformes fecales o con metales pesados y demás. Por eso es importante nosotros tener nuestras propias plantaciones. Adicionalmente a esto, 40% de lo que se produce de alimentos en México se tira. Entonces, si ustedes lo hacen en casa, sabrán la importancia de preservar la planta y hacerlo con cuidado, y de no estar tirando en cocina toda la comida, porque les costó y sabe que esto lleva un tiempo. Ninguna planta tendrá lo que ustedes requieren en cuestión de días, tardarán semanas, meses, incluso en algunos casos años. Entonces la paciencia es algo muy importante, pero también es algo muy sano. Bien, eso es todo. El viernes vamos a ver un tema que es importante, que es invernadero y la diferencia con huerto. Y en este caso aprenderán a hacer un invernadero utilizando residuos que nuevamente terminarán siendo basura, pero ustedes los van a aprovechar. Muchas gracias.